Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría en línea 6. Esta es la última tutoría programada para esta asignatura. Quiero presentar la agenda, la presentación de agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas o académicas, si las hubiera, el sondeo de la lectura que está relacionada o esta corresponde a los contenidos que están en el material de la unidad número 6 y la propuesta. Vamos a desarrollar la unidad número 6, que es en relación a las competencias básicas en educación matemática. ¿Qué entendemos por competencia matemática? ¿O qué son las competencias? Bueno, yo creo que son como los objetivos, ¿verdad? Que queremos alcanzar por medio de, en este caso, de la asignatura de la matemática, pero dependiendo de qué, como esas metas a las que queremos llegar. Gracias, Claudia. ¿Y Asael, qué entiende por competencias? Pues, según lo que he estado leyendo, competencias hace alusión como a la efectividad que le vamos a dar a los conocimientos académicos y que tienen que ser aplicables en el mundo real. Muy bien, gracias. Los dos comentarios están relacionados y están acertados. Estos comentarios se integran de una o de otra manera a lo que se define como las competencias básicas, específicamente en matemática. Veamos cómo se define la competencia en matemática. Es la capacidad de un individuo de identificar y comprender el papel de las matemáticas en el mundo actual, emitir juicios bien fundamentados y utilizarlas y comprometerse con ellas de manera que puedan satisfacer las necesidades de la vida del sujeto como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. Esta es la definición más extensa y va en relación a lo que ustedes comentaban. La competencia matemática prácticamente es es la capacidad que tiene un individuo prácticamente para enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida real que involucran a las matemáticas y que permita que el individuo ejecute diferentes acciones, como las que menciona acá, emitir juicios bien fundamentados, utilizarlas y comprometerse con ellas, etcétera. Entonces, de tal manera que el individuo sea un sujeto o un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. O sea, todo esto involucra la competencia en matemática. Entonces, cuando observamos que a una persona, un individuo o sujeto, como lo mencionan acá, carece de alguno de estos elementos, es porque realmente no ha desarrollado de manera, digamos, expresión máxima, desarrollo máximo en su potencia, esta competencia en matemática. Forman parte de la competencia matemática los siguientes aspectos: la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos, argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. También el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos, distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etcétera, en situaciones reales o simulados de la vida cotidiana. La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de diversas informaciones, y también la disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basados en el respeto
y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través de razonamiento. Fíjese que el material expresa ciertas acciones o aspectos que esperaríamos ver en un individuo que ha desarrollado o alcanzado estas competencias matemáticas. De forma contraria, lo que no observamos acá nos estaría indicando o dando indicios que una persona no ha desarrollado la competencia matemática en ciertas áreas dentro de esta disciplina. Si usted observa, y aquí es donde vemos algo importante, es que la competencia matemática es la capacidad del individuo para enfrentarse, en otras palabras, a situaciones de la vida real y que estos sean enfrentados con el estudiante con éxito. Es decir, que pueda enfrentar y dar solución y proponer con argumentos válidos dentro de las diferentes situaciones que él va a enfrentar en la vida cotidiana. O sea, el conocimiento matemático debe ser transferible a diferentes situaciones de la vida real. Entonces, observamos que estos aspectos nos indican prácticamente que un individuo, un estudiante, ha desarrollado competencias matemáticas en una área dentro de la matemática. El desarrollo de las competencias matemáticas supone aplicar aquellas destrezas y aptitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas. En otras palabras, se necesitan de medios. Además, observe usted que también las actitudes mostradas, y no solamente las destrezas, son como medios para poder alcanzar el desarrollo de estas competencias. También hay un lenguaje matemático que está involucrado dentro de estas competencias, que debe ser un lenguaje matemático utilizado adecuadamente, y también como medio la utilización de herramientas de apoyo, integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. En relación a los conceptos básicos sobre el término competencia, ya está de una manera más general. De acuerdo con la definición de NISS, competencia se puede entender como la habilidad de entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una gran variedad de situaciones y contextos en los cuales la matemática juega o podría jugar un papel importante. Observe usted que hay diferentes procesos o acciones que están involucradas con el concepto de competencia. La habilidad para entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas. Las definiciones de competencia giran alrededor de la idea de que la competencia matemática debe ser capaz de poner en práctica los conocimientos aprendidos para resolver una situación cotidiana, lo que nos permitirá una vida más digna, autónoma, reflexiva y comprometida con nuestro alrededor. Quisiera escuchar uno de los dos que me haga un comentario respecto a esta relación que tiene la competencia acerca de permitirle al individuo una vida más digna, autónoma, reflexiva y comprometida con nuestro alrededor. ¿A qué se referirá? ¿O cómo favorece el desarrollo de estas competencias en la vida de un individuo? Personalmente creo de que se refiere a que la matemática debe de tener no solo como una parte formal en las personas. Me llamaba mucho la atención en el material, decía de que las personas adultas pueden ser analfabetas en comprender lectura, en saber Sí. leer, pero nunca van a ser analfabetas
en matemática, porque realizan cálculos. Y ahí mencionaba una serie de situaciones matemáticas que las personas, aunque no sepan leer, siempre las van a realizar. Entonces es como quizás la parte donde casi nunca se toma en cuenta en los aspectos formales de la matemática. Y ahí es donde muchos de nosotros los docentes quizás como que no aterrizamos muy bien, porque recuerdo cuando yo estudiaba el profesorado, no creo que me quedó muy claro este concepto de las competencias. Y siempre hemos sabido que el programa se fundamenta en esto de las competencias, Sí, pero no se visualiza de esta forma. Al menos creo de que se pierde a veces uno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no llevamos realmente a producir mucho a los estudiantes. correcto. Muy interesante su comentario. Fíjese que hablamos de enseñar por competencia, pero realmente en la práctica usted tiene razón. No entendemos ese concepto porque en la práctica como que hay en la forma en que se enseña, a veces no entendemos si estamos enseñando por competencias, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y es que cuando enseñar por competencia es enseñar más o toma relevancia, como lo menciona este concepto, la capacidad de los estudiantes para poder enfrentarse, digamos, con éxito a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Y esto involucra o implica que el estudiante pueda aplicar más que conceptos, un conjunto de conocimientos, ¿verdad? Entonces parece que no logramos entender, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero es por la forma en que se enseña. Enseñamos contenidos o el enfoque que le estamos dando a la enseñanza es por competencia. No sé si en ese sentido va su comentario, a saber. En ese sentido va. Bueno, entonces ahí como que no logramos realmente en la práctica podernos ya en el ejercicio de la docencia o lo que hacemos con nuestros estudiantes, el enseñar por competencias. Lo decimos y el programa lo establece, pero muchos docentes no están enseñando de acuerdo al desarrollo de estas competencias. Bueno, bueno, y realmente las competencias en matemática, en otras palabras, le está brindando herramientas al individuo, como lo menciona acá, o al estudiante, para que se pueda desarrollar en la vida cotidiana con una garantía de éxito, ¿verdad? Bueno, la misma palabra de competencia sí lo dice, pero observen los elementos importantes que le brinda al estudiante una vida más digna, autónoma, reflexiva y comprometida. O sea, hay un individuo consciente, crítico, comprometido, ¿verdad? No solamente con él mismo, sino con la sociedad donde él se desarrolla. Las carencias que supone no tener competencias matemáticas son: imposibilita entender la información o provoca distorsión en ella. O sea, eso son como, digamos, las acciones que podemos observar y que nos están dando como esos indicios o indicadores de que hay deficiencia, ¿verdad? O carencias de estas competencias. 2. Impide enfrentarse con libertad y racionalidad al consumo de bienes y a la utilización de servicios sociales. También la dificultad en cuanto a la organización personal, familiar y social de las personas, ya que evita la creación de estrategias y la planificación de buenas decisiones donde los números aparezcan. 4. Reduce sus pretensiones laborales en la búsqueda de empleo. 5. Favorece la falta de escepticismo, reduciendo la capacidad crítica de las personas. Y 6. Impulsa a evitar los números, lo que impide dar los pasos siguientes en la búsqueda de entendimientos de realidades y en la comprensión de problemas económicos, políticos y sociales. Observe usted el efecto, digamos, que tiene o cómo la carencia de esas
competencias, cómo viene a afectar la vida laboral y en sociedad, familiar, personal de la persona. Y aquí es donde podemos entender el alcance, ¿verdad?, del desarrollo de las competencias matemáticas. Y ya creo que lo hemos hablado con ustedes, bueno, no sé si lo hemos tocado, el punto cuando los estudiantes dicen, ¿y a mí la matemática para qué me va a servir? Y los estudiantes ven, pues, quizás no ha habido una buena proyección o una adecuada proyección de la matemática por parte del docente, y por tanto el estudiante llega a hacerse esa pregunta. Pero observe usted digamos, el efecto negativo que tiene en la vida personal en las diferentes áreas la carencia de las competencias en matemáticas. Entonces, tiene un impacto, ¿verdad?, en las diferentes áreas de la vida del ser humano. La estructuración del currículo por competencias. Las competencias a partir de las necesidades. Pensar en competencia es tener en cuenta los contextos de aprendizaje, olvidar los contenidos como eje vertebrado del currículo y pensar más en la búsqueda de capacidades necesarias en la vida adulta. Es lo que mencionaba hace un momento. Anteriormente, antes de que se adoptara este enfoque por competencias, y por eso decía que lo que en la realidad en los centros educativos, sea privado o público, en cuanto a la enseñanza de la matemática, a veces no encaja o no va en congruencia con lo que el programa o con lo que en la currícula nacional en cuanto a matemática establece el aprendizaje por competencia, porque en las competencias es dotar, es ayudar al estudiante que él se dote de todas estas herramientas. Por eso es que el aprendizaje debe ser de acuerdo a las necesidades del estudiante. Y dice, olvidar los contenidos como eje vertebrador del currículo. Es decir, sí están los contenidos, que son los que permiten el desarrollo de un programa, en el programa, ¿verdad?, de matemática, pero se debe de enseñar o en la enseñanza de la matemática debe ser dentro del contexto de aprendizaje que son propios o particulares, digamos, en cada centro educativo. Estos situaciones de aprendizaje que el docente ha de diseñar y proponer a los estudiantes deben de responder a sus necesidades y también tomar en cuenta que estas situaciones de aprendizaje o de mediación es el esfuerzo que tiene que hacer el estudiante para el desarrollo de esas actividades es para el alcance de esas competencias y no para simplemente la construcción del conocimiento en relación a los contenidos. Está bien, dicho de otra forma, es entender las matemáticas como una actividad humana más que como una ciencia, con lo que ello implica en la selección y tratamiento de contenidos y en la forma de aprendizaje. Entonces, la forma en que la selección, el tratamiento de contenidos y las formas de aprendizaje van a influir o determinar el aprendizaje de los estudiantes en este enfoque por competencias. Se debe elegir los aprendizajes según las necesidades matemáticas de la persona. Aprender debe estar rodeado de descubrimientos que pueden ocurrir por inducción y no por deducción sobre productos ya acabados. La generalización puede venir después. Se puede redescubrir lo ya descubierto, en otras palabras. Estas son sugerencias para los aprendizajes en matemática. Por estas situaciones, descubrimientos que pueden ser por inducción y no por deducción, es decir, que el estudiante descubra o construya su conocimiento a partir de los casos particulares que en algún momento él puede llevar a generalizar.
Eh, Luego dice redescubrirlo y redescubierto. Eso es otra de las sugerencias, que el estudiante pueda a través de la experiencia o de la práctica poder descubrir lo que otros ya descubrieron, pero que él sea parte, ¿verdad?, de ese descubrimiento que ya otros hicieron. Por eso es que una de las sugerencias en las situaciones de aprendizaje y en los libros lo vemos también, por ejemplo, hay ejercicios o actividades en matemáticas que algunos matemáticos lo hicieron, y quizás me voy a salir un poco de la matemática. Por ejemplo, en física hay experimentos en física que los físicos lo hicieron, y a partir de esa experiencia llegaron a descubrir algo nuevo que fue el aporte que ellos hicieron a la ciencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, una de las sugerencias en cuanto a los ejercicios o los problemas que se plantean en matemática es, o en las situaciones de aprendizaje que se pueden hacer en el aula, es replicar esos experimentos que ya otros hicieron, y que ellos puedan familiarizarse con esas acciones y los resultados a los que llegaron estos matemáticos. También tener en cuenta que los estudiantes son personas en situación, no en expectativa. Es decir, cuando hablamos que veamos a los estudiantes como personas en situación, o sea, en situación real, y no en expectativa, es que tenemos que tener en cuenta esas variables que no podemos predecir, esas situaciones que vamos a poder observar y que pueden, por un lado, ser respuesta de los estudiantes dentro de esas situaciones o el desarrollo de las actividades. Entonces, ante esto, hay que considerar cualquier situación, o se considera cualquier situación, actividad, espacio y tiempo. En cualquier situación o actividad hay que considerar la actividad, el espacio y el tiempo como elemento didáctico fundamental. De ahí la importancia de enseñar con la cabeza puesta en esas situaciones y actividades. En otras palabras, también como factor motivador de los estudiantes es poder poner al estudiante en situaciones, como ya se mencionaba al inicio, en situaciones que sean significativas para él, porque están dentro de su realidad o dentro del contexto educativo. También prefieren adquirir técnicas, recursos y procedimientos que puedan utilizar en su vida diaria y les permitan mejorar sus condiciones de vida. De ahí que los estudiantes pueden elegir o pueden, dentro de las diferentes técnicas y con la experiencia, el docente se puede dar cuenta a través de las diferentes actividades que él diseña y propone, cuáles son las técnicas más funcionales que los alumnos puedan, digamos, reciben con agrado, las utilizan, cuáles son los recursos más factibles para dentro de la realidad educativa y cuáles son los procedimientos que los estudiantes prefieren utilizar. Por eso es que hay que tomar en cuenta a los estudiantes en todos estos elementos, como también que los estudiantes valoran la adquisición y desarrollo de capacidades, habilidades técnicas y destrezas que les faciliten su formación permanente autónoma posterior. Piensa en lo que les pueda servir. En otras palabras, para que el estudiante se le facilite o sea posible el aprendizaje de la matemática y el desarrollo de las competencias, es situarlos en situaciones reales, tomando en consideración todos estos elementos. También el aprendizaje es una actividad secundaria y pasan poco tiempo en la formación formal. Por eso la urgencia de aprender lo que más y mejor puedan usar.
quiero escuchar quizás un comentario de Claudio acerca de este punto 4. Hola, Lico. Hola. Bueno, yo creo que todo lo que se ha estado diciendo es bastante importante. Y en ese punto 4, que dice que el aprendizaje es una actividad secundaria y pasan poco tiempo en la formación formal, definitivamente creo que cuando se satura de contenidos el aula, ¿verdad? Y el profesor va como tratando de cubrir temas y no cerciorarse de que haya un aprendizaje, creo yo que hay una deficiencia para poder alcanzar las competencias que se están hablando. La mayoría de docentes se les da como un plan y como que fuera de ese tipo de metas de vendedor, ¿verdad? Si usted cumple la meta, entonces está bien. Entonces creo yo que ese correr tras cumplir objetivos, pero objetivos de contenido, de número, de cantidad de contenidos y no del aprendizaje que están haciendo los muchachos, es lo que creo yo que está un poco fuera de esta parte de lo que estamos hablando, de la contextualización de la matemática. Así que creo yo que el aprendizaje tiene que ser tanto eficiente como efectivo, ¿verdad? El hecho de que alguien aprenda un contenido en específico debe ser como doble cara, pues que se comprenda y que se pueda aplicar. Y no nada más correr contra el tiempo y tratar de que se vean todos los contenidos en un tiempo estipulado, ¿verdad? Muy bien, Claudia. Excelente. Así es. Y cuando lo que usted dice es cierto. Cuando usted dice que hay, y de hecho sí hay instituciones que miden la capacidad o la efectividad del docente en su desempeño como docente, porque logra cubrir el programa de estudio, por ejemplo, como usted lo menciona, y pasa que en esa preocupación del docente, cuando ve, por ejemplo, que va pasando el tiempo y va desfasado en cuanto a los contenidos, pasa dos cosas. O los contenidos se los salta y da los prioritarios para reflejar que sí cubre, por ejemplo, las unidades y que va con el tiempo. O pasa que el proceso es atropellado, es un proceso que no toma en cuenta el aprendizaje de los estudiantes. Y en muchas instituciones mayormente privadas que tienen esa presión, que se cubre el programa de estudio, se va acomodando por pinceladas algunos contenidos en el mejor de los casos. En el peor, como lo mencionaba, pasa que ni se desarrollan esos contenidos y se toman como aquellos más relevantes y a veces ni el docente los desarrolla, sino que los deja como tarea. Digo esto porque he oído las experiencias de algunos estudiantes en relación a eso, ¿verdad? Pero eso cuando los contenidos son tomados como eje vertebrador, ¿verdad? Pero si se desarrollan las competencias sin dejar de lado los contenidos, tendría que diseñarse estas actividades que preparen, otras palabras, al estudiante para que esto pueda desenvolverse con éxito el resto de su vida. ¿Cuántos años irá a vivir? No sabemos esta persona, pero lo cierto es que los años que pasan dentro del proceso de formación educativa es mucho menos de lo que va a desenvolverse en el resto de su vida, es lo que menciono acá. Por eso es importante el desarrollo de las competencias, o sea, que el proceso de enseñanza y de aprendizaje sea por competencia, para que el estudiante adquiera estas habilidades, destrezas, esas herramientas que le permitan desenvolverse el resto de su vida con garantía. Los estudiantes seguramente no se va a acordar de los contenidos que se desarrolló, sino de los procesos que aplicó y que hoy le van a servir. Y si eso es posible, el aprendizaje es
significativo para el individuo, porque es capaz de transferir este conocimiento de manera general a situaciones de la vida real. El número 5 dice que poseen conocimientos previos adquiridos mediante la experiencia diaria y buscan la posibilidad de ampliarlo basado muchas veces en los anteriores. De ahí la importancia de rodear la enseñanza de situaciones relacionadas con la vida cotidiana. Bueno, ese punto 5 también va en relación a lo que ya comentaba. La educación en competencias básicas y su enfoque metodológico orientado a movilizar los conocimientos para resolver situaciones, dando relevancia y aplicabilidad a los conocimientos escolares, sería la mejor estrategia para desenvolverse en sociedades complejas, donde los sujetos se verán forzados a aprender a lo largo de la vida. ¿Cuáles son las necesidades matemáticas que harían a las personas competentes en matemáticas? Esa es una buena pregunta, porque hablamos de competencias matemáticas, pero estas competencias matemáticas están determinadas también por esas necesidades matemáticas. En relación a esta pregunta, Bishop describe una colección de actividades matemáticas necesarias y generalizadas por ser manejadas en todas las culturas. Estas son contar, localizar, medir y explicar. Esas son las necesidades matemáticas. ¿Por qué consideran que contar es una necesidad matemática? Cualquiera de los dos que quiera responder. Bueno, creo que es la base de cualquier relación dentro de una sociedad, ¿verdad? Desde toda la época de los indígenas y todo eso, el hecho de contar y poder llevar, como por ejemplo en el caso de los cultivos, poder llevar el recuento de cuánto se está produciendo. Entonces creo que es simplemente una actividad básica en el hombre, contar. No hay para dónde. Si el que no puede contar no puede seguir, no puede tener relaciones sociales y no puede enfrentar como la actividad cotidiana en la que se va a desenvolver. O sea que es algo totalmente básico. Muy bien, gracias Claudia. Sí, es indispensable, ¿verdad? Bueno, de hecho considero que las 4 son indispensables y en relación al contar usted tiene razón. Necesitamos contar y realmente la primera actividad matemática que el hombre primitivo realizó fue el conteo. Esa fue y de ahí que surge el primer conjunto de los números en matemática, que es el conjunto de los números naturales. Veamos, Azael, si me quiere explicar un poco acerca de esta necesidad matemática en referente a localizar. Localizar va en el sentido de como de ubicarnos en una dimensión, como quizás saber cuáles van a ser nuestros puntos de referencia también, las direcciones hacia dónde vamos y hacia dónde venimos. Muy bien. También la parte de la localización nos permite también, está implícito también el desarrollo del pensamiento espacial, ¿verdad? También sobre la localización. Y sí, si usted se fija, también nosotros estamos, y nos podemos situar en diferentes puntos, ¿verdad? De ahí que existen también los puntos cardinales y diferentes también, digamos, sí, sistemas en donde puede ser posible la localización. De hecho, hoy podemos localizarnos dentro de este espacio, ¿verdad? O dentro de este espacio que se llama mundo, ¿verdad? Entonces, la localización también es una de las necesidades matemáticas.
medir y explicar también son de las necesidades que se consideran necesidades, ¿verdad?, básicas en matemática. Bien, quizás por cuestión de tiempo solo es quizás extendernos solamente en estos dos. En el material están explicadas estas necesidades. Otras necesidades relacionadas con la autonomía personal, la autonomía de decisiones y la vida democrática dentro de un mundo complejo serían cuantificar lo general. Cuando los números son grandes o muchos, es difícil tener una idea clara de lo que significan. Comprender el mundo estocástico va en referencia a la aleatoriedad y probabilidad y forman parte cada vez más de nuestras vidas. Necesitamos acotar la incertidumbre o al menos saber en qué grado existe, distinguir lo normal de las coincidencias. Bueno, de hecho estamos en un mundo, ¿verdad?, que suceden cosas impredecibles. Entonces, y es parte de la aleatoriedad y la probabilidad, forman parte de nuestra vida. Y cada vez más, como lo dice acá, lo podemos percibir en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿va a llover o no va a llover? Hay una probabilidad, ¿verdad?, de que llueva o no llueva. Y esta probabilidad tiene un valor alto si estamos en época de lluvia, ¿verdad? Pero que realmente asegurar si va a llover o no, pues eso no es seguro. Entonces son de los ejemplos que podemos ver y muchos que ustedes pueden plantear que sí podemos dar la certeza que esta parte, ¿verdad?, de la matemática está presente en nuestra vida. También la adopción de un modelo epistemológico coherente para dar sentido a la expresión ser matemáticamente competente requiere que los docentes, con base en las nuevas tendencias de la filosofía de las matemáticas, reflexionen, exploren y se apropien de supuestos sobre las matemáticas tales como: número 1, las matemáticas son una actividad humana inserta en y condicionada por la cultura y por su historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar problemas tanto internos como externos a las matemáticas mismas. ¿A qué se refiere esta parte? Que las matemáticas son una actividad humana inserta en y condicionada por la cultura y por su historia. Lo veíamos en la tutoría anterior. Y esto va relacionado, si estoy de acuerdo, dígame. Correcto, la matemática, ¿verdad? Por ahí había una parte que decía de que la matemática se debe de enseñar como algo útil, no solo como una parte científica. Así es. No como ciencia, ¿verdad?, como lo menciona también en el texto, sino como usted lo menciona, como algo útil, algo práctico. Bien, también las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la actividad de comunidades profesionales, resultado que se configura como un cuerpo de conocimientos, definiciones, axiomas, teoremas que están lógicamente estructurados y justificados. En otras palabras, lo que hoy nosotros conocemos o entendemos como matemática y lo que componen a las matemáticas es el resultado también del trabajo incansable y continuo que han hecho los matemáticos. Tanto en cuanto a los conceptos o como lo menciona acá, definiciones, axiomas, teoremas, pero también como la forma en que se concibe dentro de las diferentes culturas. Entonces lo que llega o ha llegado a nuestras manos y de lo que hoy entendemos como matemática en los diferentes niveles de aprendizaje
es lo que estos matemáticos o comunidades de profesionales han realizado. Es el trabajo, ¿verdad?, de ellos, que llega a nuestras manos en los diferentes niveles de concreción de currículum y de una manera más específica en las aulas, ¿verdad?, en los diferentes niveles. Con base en estos supuestos se pueden distinguir dos facetas básicas del conocimiento matemático. Uno, la práctica, que expresa condiciones sociales de relación de la persona con su entorno y contribuye a mejorar su calidad de vida y su desempeño como ciudadano. Entonces, prácticamente el conocimiento matemático se adquiere a través de las situaciones o problemas en matemáticas dentro del entorno de los estudiantes, o sea, una matemática práctica. También está la formal, constituida por los sistemas matemáticos y sus justificaciones, la cual se expresa a través del lenguaje propio de las matemáticas en sus diversos registros de representación. En otras palabras, en los diferentes niveles en que se desarrolla la matemática, está la práctica, que creo yo, desde mi punto de personal, debe ser el punto de partida del conocimiento de la matemática. La enseñanza de la matemática a partir de situaciones concretas, significativas para el estudiante, para que estas actividades y la comprensión de las actividades realizadas por los estudiantes den paso o permitan a la construcción de los conocimientos matemáticos desde el punto de vista formal, que es cuando ya todo aquello que se hizo práctico se pueda ver dentro de estos sistemas matemáticos a través de este lenguaje de la matemática que utilizan símbolos y relaciones. En el conocimiento matemático también se han distinguido dos tipos matemáticos. El conocimiento conceptual, este está más cercano a la reflexión y se caracteriza por ser un conocimiento teórico producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y con otros conocimientos. Tiene un carácter declarativo y se asocia con el saber qué y el saber por qué. También el conocimiento procedimental está más cercano a la acción y se relaciona con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para transformar dichas representaciones, con las habilidades y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. La noción ampliada de competencia está relacionada con el saber qué, el saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo. Por tanto, la precisión del sentido de estas expresiones implica una noción de competencia estrechamente ligada tanto al hacer como al comprender. Ser matemáticamente competente implica formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. También utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para crear, expresar y representar ideas matemáticas, para utilizar y transformar dichas representaciones y con ellas formular y sustentar puntos de vista. Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo como medios de validar y rechazar conjeturas y avanzar en el camino hacia la demostración. También dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. ¿Hay algún comentario o preguntas hasta aquí, Claudia o Azael? Bueno, yo no sé, quizás porque cuando uno, al igual que nosotros tres, tenemos contacto con los muchachos, me parece la parte de la demostración, la parte de la formalidad de la matemática,
que debería de darse a un nivel un poco, ya cuando especializado, llamémoslo así. Yo recuerdo, y también creo yo que usted tal vez lo pasó, que había tres bachilleratos, había ¿sí? diferentes bachilleratos, el físico-matemático, el químico-biológico, estaba el humanístico. Entonces, creo yo de que en los primeros años, a nivel de primaria y a nivel incluso de tercer ciclo, el lenguaje formal y la demostración, creería yo que no debería de ser como la prioridad a nivel de matemática, sino que cuando usted ya va descubriendo que se va a dedicar, qué sé yo, a ser ingeniero, que se va a dedicar incluso a enseñar la matemática, creo yo que los primeros años a nivel de educación escolar debería de ser fomentar la riqueza, la pasión por la matemática sin tener que caer en el formalismo. Y ya cuando uno pasa y decide, bueno, yo voy a optar por él. Yo recuerdo cuando a mí me tocó optar, no lo pensé ni dos veces, era físico-matemático, pues. Y nos daban matemática vocacional, matemática común, física vocacional, física común. O sea, era realmente un enriquecedor la parte cuando usted ya optaba por ahí. Si usted sentía que no se iba a ir por un lado de las matemáticas, optaba por la parte humanística y entonces le reforzaba la filosofía, la psicología. Entonces, para mí siempre lo he pensado que tratar de meter en 2 años a nivel de bachillerato lo que debería de saber un joven para desempeñarse en cualquier carrera, porque ahora estamos hablando que existen los técnicos, qué sé yo, de contaduría y todo eso, ¿verdad? Pero aún así siento yo que la matemática, por eso es que los muchachos dicen, ¿para qué me va a servir si yo no me voy a dedicar a esto? Entonces, siento yo que la formalidad de la matemática, todo esto que se habla de las demostraciones, y no es que no esté de acuerdo con eso, pero hasta él no me dejará mentir, hay muchas cosas que se están ahora en ESMATE que nosotros hasta ahora en la carrera lo vimos, en la parte de las demostraciones, en geometría, el teorema de la base media, jamás lo habíamos visto cuando estudiamos, lo vinimos a descubrir hasta que llevamos geometría. Entonces, digo yo, llenar tanto la cabeza de los jóvenes con cosas que no es que no van a utilizar, sino que simplemente muchos no le van a hallar el sentido porque su pasión y su afición no es por eso. Entonces ahí siento yo que personalmente no concuerdo mucho con la parte de la formalidad, tanto para no, sino que debería de dejarse ya cuando el muchacho ya siente esa parte de querer subir un poquito de nivel a nivel de matemática. Y por eso siento yo que se le pierde el sentido. Demostrar, realmente si no se mete a una carrera de matemática o a una carrera que lleve matemáticas, difícilmente encontrará el sentido de esto. Es mi opinión, muy. Muchas gracias, Claudia. Fíjese que yo he pensado lo mismo. De hecho, Claudia, yo saqué físico-matemático y considero que cuando yo ingresé a la universidad, considero que llevaba buenas bases por todas las física y matemática, demografía, estadística que recibimos. Sí, realmente. Yo creo que casi somos de las ya contemporáneas, Claudia, porque el bachillerato sí. Físico-matemático, más que todo era el académico. Ya en 1996, 97 creo que fueron las últimas promociones, creo que salieron de esos bachilleratos. Bueno, pero lo que quiero comentarle, quizás sí me uno al sentir, es que considero que las bases en matemática eran quizás mejores, dependiendo, como usted dice, también las carreras que podrían desenvolverse el estudiante, como que ya el bachillerato perfilaba muy bien al futuro profesional universitario. Creo que el estudiante ya se iba tomando la tendencia hacia qué carrera estudiar en la universidad por el bachillerato que podía escoger, ¿verdad? Y de ahí la preparación en matemáticas.
Bueno, eso en relación a su comentario por el bachillerato, pero lo otro también, lo que usted menciona es cierto. De hecho, si ustedes se recuerdan, la primera tutoría que tuvimos, que fue la única presencial, iba referida a ejercicios de demostración. Y se necesita de muchos, el manejo de conceptos, de propiedades y de axiomas, o sea, que para el que el estudiante pueda realizar estas demostraciones, tiene que tener, debe de apropiarse del manejo y la comprensión de todos estos conceptos, axiomas, teoremas que le van a servir o necesita para hacer una demostración. Lo otro es que el enfoque, yo creo que, miren, y ahí estoy, yo creo que en ese sentido va su comentario, Claudia, que yo lo he notado que los estudiantes cuando ya se ven como esa parte del carácter formal de la matemática, más que todo en octavo grado, que es donde se abordan las demostraciones en el carácter formal, con los criterios de congruencia y otros contenidos que están en matemática de octavo, los estudiantes sienten como ese desánimo y ese desánimo y ese quizás hasta rechazo por este tipo de contenidos. Una de las cosas que yo observo es que está muy cargado de, más que todo en esta parte que es la de demostraciones, muy cargado de esa formalidad para este nivel. Esa formalidad y la cantidad de ejercicios para poderlos desarrollar. Imagínense usted que para realizar los ejercicios de demostraciones a veces no es suficiente 1 hora, a veces se requiere de un poco más, depende de cuántos ejercicios y el nivel de complejidad para realizar una demostración. Y en el programa SMATE, cada lección es de 45 minutos y en todo lo que se lleva ese proceso para llevar a cabo esa clase que involucre también la demostración por parte del docente y los ejercicios que el estudiante va a realizar en 45 minutos no logran hacerlo, pero a veces ni un ejercicio, porque se requiere que la disposición y la concentración del estudiante, porque es, digamos, la parte formal o abstracta de la matemática hasta cierto nivel, porque necesita que el estudiante argumente o haga argumentaciones válidas a partir de todos estos conceptos, ¿verdad?, que el estudiante necesita utilizar. Pero bueno, y en respecto al programa SMATE, no da para hacer mucho más porque tenemos el tiempo bien medido. Yo en lo personal, y quizás como usted me hizo un comentario bien personal, Claudia, yo voy a hacerles un comentario muy, pero muy personal desde mi punto de vista y de acuerdo a la práctica. Yo no sé en qué escenarios, si es que lo ejecutaron estos docentes de matemática que hicieron este programa, que fueron parte de la elaboración de estos libros textos. Tengo entendido que fueron docentes de una región, no sé si fue de Oriente, docentes de Oriente, que fueron invitados para elaborar estos libros. Si no me equivoco, así tengo entendido, no sé. Pero no sé en qué condiciones ellos realizan, más que todo en esta parte de las demostraciones, para poder desarrollar una lección en 45 minutos. Yo considero que aún fuera de estos contenidos, hay contenidos donde el tiempo no alcanza. Más que todo, imagínense, a veces se puede llegar a determinar que para algunos contenidos, aún en una institución privada, los 45 minutos sugeridos por lección no alcanzan. Imagínese usted en los centros educativos públicos, donde para cada clase hay otras actividades intermedias o hay actividades extracurriculares que se desarrollan en el centro educativo. Entonces,
Yo en lo personal pienso que el tiempo no alcanza, pero no olvidar también que se debe de asegurar que los contenidos que los estudiantes se van desarrollando sean comprendidos por el estudiante, de manera que no sea cubrir el programa y ir avanzando con los contenidos ignorando qué es lo que pasa en la mente, porque al final de los estudiantes, porque al final lo que va a generar quizás es un sentimiento de frustración, de desinterés o apatía hacia la asignatura, porque lo que se está viendo él no lo entiende. Entonces, esa es como una opinión muy personal y en referencia a esto que usted comenta, Claudia, específicamente sobre las demostraciones, ¿verdad? Y lo que decía, el programa SMART no da para hacer otras cosas porque hay demostraciones que son bien prácticas. Se pueden hacer con material concreto, esas demostraciones, pero como el programa en mate tiene sugerido también el tiempo y la forma, no deja mucho espacio, ¿verdad?, para que el docente pueda optar como otra forma de poder realizar estas demostraciones. Bueno, acerca de los 5 procesos generales de la actividad matemática. 1 es la formulación, tratamiento y resolución de problemas. 2 está la modelación o la matematización. 3, la comunicación. 4, el razonamiento. Y 5, la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Las características de un currículo basado en competencias. Estas tienen como característica el formular situaciones matemáticamente. ¿A qué se refiere? Se inicia con un problema enmarcado en la realidad. Se organiza de acuerdo a conceptos matemáticos que identifican las matemáticas aplicables y gradualmente se van reduciendo la realidad mediante procedimientos como la formulación de hipótesis, la generalización y la formalización. También emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos matemáticos. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas de aplicar conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente, siempre dentro del mundo matemático. Interpretar y validar los resultados matemáticos. La palabra interpretar hace referencia a las habilidades de las personas para validar, reflexionar y justificar y explicar las soluciones, los resultados o conclusiones matemáticos e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real. Observe usted que prácticamente más que el abordaje de los contenidos, como decía en el texto, dejando a un lado el contenido como eje vertebrador, son las diferentes situaciones que el docente va a diseñar de manera que sea dentro del contexto de la realidad de los estudiantes, que sea significativo para el estudiante, sea de interés para ellos, que sea posible el abordaje de estas situaciones o actividades, y si es posible, ellos van a poder aplicar, como dice el texto también, los conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos matemáticos a partir del lenguaje matemático. En otras palabras, que sea posible, ¿verdad?, el abordaje de estas situaciones y que permita realizar estos procesos. Las capacidades esenciales de la competencia matemática se muestran en la siguiente figura. Fíjense que son 7 los procesos o capacidades matemáticas fundamentales. 1 es comunicar, matematizar, representar, razonar y argumentar, elaborar estrategias, usar lenguaje simbólico, formal y técnico y operaciones y usar herramientas matemáticas. O sea, las capacidades matemáticas fundamentales que el estudiante debe de desarrollar son estas.
para, para el logro de estas competencias en matemáticas. Para evaluar la competencia matemática se tienen en cuenta 6 procesos cognitivos que se enmarcan dentro de 3 grupos de destrezas por tipos de complejidad y que se corresponden con unas determinadas acciones. ¿Cuáles son? Las destrezas reproducción, que tienen como procesos acceso a identificación y la comprensión. Dentro de los accesos a identificación hay unas acciones como, por ejemplo, nombrar, definir, salteados, lo puedo mencionar, contar, recordar, reproducir, relatar y otros, ¿verdad?, que están dentro de estos. La comprensión, cuyas acciones explicar, ilustrar, completar, aplicar, entre otros. Y está la otra destreza que es la conexión. Dentro de estas destrezas de conexión están los procesos, aplicación, análisis y valoración, cada una con sus acciones muy determinadas. Está también la destreza que es la reflexión. Dentro de esta reflexión hay 2 procesos también, que es síntesis y creación, que tienen sus acciones propias, y la de juicio y valoración, que también tiene sus propias acciones. Fíjense que estas acciones son muy, digamos, muy valiosas y pueden ayudar también al momento de poder quizás redactar objetivos educacionales que sean propias, para poder evidenciar estas destrezas. Aún también estas acciones pueden servir también para la elaboración de instrumentos que permita evaluar las destrezas en los estudiantes. Guerrera, Blanco y Castro conceptualizan como una predisposición permanente conformada de acuerdo a una serie de convicciones y sentimientos que hacen que el estudiante reaccione favorable o desfavorablemente, tienda a expresarse en sus actos y opiniones ante una situación, objeto o persona acorde con sus creencias y sentimientos. Esto es en referencia a la disposición de los estudiantes, o a la predisposición, ¿verdad?, permanente de los estudiantes, que están reflejadas en estas acciones, ¿verdad?, observables por parte de los estudiantes. En psicopedagogía, la actitud estaría integrada por los siguientes 3 componentes: cognitivo, afectivo y conductual. En relación al cognitivo, incluye hechos, opiniones, creencias, pensamientos, valores y conocimientos de carácter evaluativo acerca del objeto de la actitud. En relación a lo afectivo, son los procesos que avalan o contradicen nuestras creencias a través de sentimientos, preferencias, estados de ánimo y emociones que puedan manifestarse de manera física o emocional ante el objeto de la actitud, como tenso, ansioso, feliz, preocupado, delicado o apenado. También está la parte conductual. Es la evidencia la actuación a favor o en contra del objeto o situación de la actitud. Este componente incluye tanto las intenciones de conducta como las conductas propiamente dichas. En otras palabras, una actitud, al mostrarse, está integrada por estas 3 componentes: cognitiva, afectiva y conductual. Es importante la actitud de los estudiantes porque este puede obstaculizar el proceso de aprendizaje o puede favorecer a este proceso. De alguna u otra manera, el trabajo del docente debe ser orientado a que la actitud del estudiante hacia la matemática, hacia el aprendizaje, siempre sea una actitud propositiva, positiva, un estado de ánimo, ¿verdad?, favorable al aprendizaje. Pero cuando hablamos de la actitud del estudiante,
prácticamente como el docente es quien dirige, como el docente es el encargado y es el responsable del proceso de aprendizaje de los estudiantes, las acciones que el docente ejecute y las decisiones que él también tome va a repercutir directamente y de manera significativa hacia la actitud del estudiante. Hay estudiantes que llevan una actitud hacia la matemática en general de una predisposición, pero es el mismo docente a través del trabajo que va generando un cambio de actitud en los estudiantes. Por el contrario, hay actitud en los estudiantes en cuanto al aprendizaje muy buena, pero la falta digamos, de compromiso del docente en cuanto al aprendizaje de ellos hace que el estudiante cambie de actitud, de una actitud positiva a una actitud que va tendiendo hacia lo negativo, ¿verdad? Entonces ahí es importante reconocer el trabajo del docente en cuanto a la actitud también que el estudiante pueda mostrar. La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Entre estas actitudes se pueden distinguir las siguientes: mantener una actitud positiva ante la resolución de problemas, mostrando confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, manifestando un estilo de trabajo ordenado y metódico. Comprender la importancia que el orden y la claridad tienen en la presentación de los datos y en la búsqueda de solución correcta. Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas. Desarrollar hábitos de trabajo individual y colaborar activa y responsablemente en el trabajo en equipo. Manifestando iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados. También expresar y escuchar ideas de forma respetuosa, demostrando flexibilidad para modificar el punto de vista y valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura. ¿Algún comentario respecto a estas últimas diapositivas sobre las actitudes y valores? Yo creo que la actitud es una parte que se debe de fomentar al mismo nivel que los conocimientos matemáticos, porque de nada sirve que el docente tenga todos los recursos y todos los medios para realizar una clase muy bonita si la actitud del estudiante está por el suelo. Entonces es importante de que se trate de la parte de la actitud, y las actividades que se realicen deben de ir enfocadas en eso. Y esa es una de las críticas que hacemos a este programa de SMATE, porque no fomenta esa buena actitud del estudiante, sino que cuando ya llega la parte de los problemas, a veces así como de sopapo, como decimos, que se vienen demostraciones bastante fuertes. Y nada menos en primero es que explica lo del número áureo. Y de entrada hay que construir la fórmula del número áureo. Y ya cuando viene la parte de los problemas, hay que demostrar una cuestión de triángulos semejantes. Entonces, cuando yo llegué a esa parte, o sea, fue como que, ¿cuál es el chiste de esto? Si a puras penas hago que los estudiantes estén construyendo la tablita y que vayan generando la fórmula del número áureo, y después de un solo demostrar, bien fuerte. Entonces es importante la actitud. Totalmente. Muy bien, gracias, Azael. Eso, ¿verdad? Y mire, y solo los que realmente están en el aula y son los que pueden dar fe, ¿verdad? De cómo los estudiantes reaccionan ante digamos, las actividades y a lo que ellos tienen que hacer. Sería posible el ajuste, ¿verdad? De los contenidos y la dosificación y la manera como se abordan esos contenidos. Por eso ha sido mi comentario. Yo no sé en qué escenario se realizaron
al menos algunas lecciones, como lo que usted menciona, Said, que causan problemas y quizás el desánimo de los estudiantes por lo que viene, ¿verdad? Que ellos tienen que hacer. La actitud, otra de las, quizás del importante también, es la actitud del profesor. El profesor tiene que brindar confianza, esa disposición de ayudar, de orientar, también dirigiendo el proceso de aprendizaje, pero también teniendo cuidado en cuanto a la actitud de los compañeros en relación al trabajo colaborativo que entre ellos hacen, sin subestimar o dejar a un lado la opinión de algunos estudiantes, y también tener cuidado de valorar aún el más mínimo esfuerzo que haga un estudiante. Todo eso, o sea, todo lo que comprende a la parte del docente también va a favorecer o va a perjudicar a la actitud del estudiante. Entonces, también el docente juega en cuanto a su personalidad, digamos, o a la forma de trabajar del docente, y a las relaciones que el docente tiene con los estudiantes también. Porque hay docentes que no son cuidadosos en la manera en que se dirigen a los estudiantes, y tampoco cuando hacen sus, digamos, las observaciones del trabajo que ellos están haciendo. Entonces, cuando no se tiene ese cuidado, podemos afectar a la confianza del estudiante al docente, y también de la confianza que ellos se tienen para sí mismos, ¿verdad? Y por eso a veces los estudiantes prefieren no preguntar, prefieren no hacer por el temor de equivocarse, por el temor de ser ridiculizados o quedar en ridículo ante sus compañeros, ¿verdad? O aún lastimosamente hasta los mismos docentes a veces fomentan, ¿verdad? Digamos, que el estudiante no pueda preguntar por la forma en que el docente reacciona. Hay docentes que no les gusta que los estudiantes pregunten, y pasa, y usted dirá, ¿existen profesores así? Sí existen, ¿verdad? Entonces, y van excluyendo también, van formando grupos. Entonces, el rol del docente es prácticamente de los factores principales que influyen mucho en la actitud de los estudiantes. Bien. Tenemos también algunas, que me quedó montado, bueno, algunas, vamos a ver, propuestas sobre el desarrollo de las competencias matemáticas. Una está la fase práctica, que ya se mencionó, la fase formal, también está el conocimiento teórico conceptual, y está el conocimiento procedimental. Prácticamente esos son quizás de una manera más como desglosadas estas fases, que ya también las discutimos quizás en algún momento, bueno, dentro de las diapositivas anteriores. Ahora, fíjense que hay diferentes proyectos. Uno de ellos, que es el que he considerado acá, los otros se los voy a dejar por cuestión de tiempo, que lo hayan realizado en la lectura, porque también la tutoría tiene ejercicios que les mencionaba en el mensaje, pero solamente voy a referirme a este proyecto PISA. Hay otros que están en el material, creo que ya realizaron una lectura de los otros proyectos, pero uno de ellos es el proyecto PISA. El propósito central del programa para la evaluación internacional de estudiantes, definido o en inglés de esta manera, es medir en qué grado los estudiantes de 15 años que se encuentran al final de su escolaridad obligatoria son capaces de recurrir a lo aprendido cuando se enfrentan a situaciones novedosas, tanto en el ámbito escolar como fuera de él. Es decir, busca estimar el nivel de habilidades y competencias
esenciales para su participación plena en la sociedad. Este proyecto PISA se centra en 3 áreas que tradicionalmente se han considerado claves para el aprendizaje en todos los sistemas. Estos son ciencias, lectura y matemáticas. Sin embargo, la evaluación no es curricular, sino basada en competencias. Esto es, en términos de las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar información y para responder a situaciones reales que se les pudiera presentar en el futuro. Quizás un comentario de alguno de Azael o Claudia acerca de eso, que dice, la evaluación no es curricular, sino basada en competencias. ¿Será, pregunto, que la PAES está diseñada de esta manera, que la evaluación no sea curricular, sino basada en competencias? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no está basada en competencias realmente, sino que en los temas, en las unidades, está basada en un programa. Así es. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. ¿Claudia? Yo diría que, bueno, yo, Asa lo sabe también, que soy que me he dedicado a la PAES, a investigarla, a verla y a tratar de hallarle el sentido que tiene esto. Y creo que perdió mucho la brújula para lo que se quería realmente. Ahora es una medición de qué instituciones salen mejor. Ahora es simplemente una especie de instrumento para regalar becas y no para medir realmente el conocimiento de los aprendizajes. Lastimosamente, es simplemente un requisito y que las mismas instituciones han hecho que pierde el sentido, pues, ¿verdad? ¿Qué hacen? Han subido la nota en los colegios para que les dé 7. Y entonces ya con 7 usted solo necesita sacar 4 en la PAES y pasó la materia. Perfecto. Y es lamentable. Además de todo lo que viene envuelto, de las copias que se dan, de todo lo que hay alrededor, de todos los factores que influyen en la PAES. Pero considero que lo único que se trata es de ver lo que se aprendió en primer año y en segundo año a nivel de contenido, sin tratar de ver realmente si el muchacho adquirió la competencia de razonar, por ejemplo, si el muchacho logró tener una secuencia lógica de algo. Entonces le ponen temas como, por ejemplo, sucesiones, pero es algo mecánico. Usted tiene que aplicar la fórmula. Si no aplica la fórmula, no tiene sentido. Entonces, sí considero que la PAES perdió mucho el rumbo al principio. Al principio creo yo que sí cubría un poco. Pero no me recuerdo si fue en para la matemática, creo que fue creo yo que en el ensayo que citaba yo al señor Agustín Fernández, que se le conoce como el padre de las PAES, que realmente ha perdido la función por la que él estuvo involucrado en este reto de armar una prueba propia del país. Perdió totalmente el sentido y creo yo que en el hecho de PISA, por ejemplo, que se da mucho allá en España, allá también tienen las mismas dificultades, salen muy bajos en matemáticas y vuelven a lo mismo porque la contextualización en el ambiente de los muchachos no es lo suficiente. Entonces, durante el proceso escolar va por un lado, cubriendo contenido curricular y toda la cosa, y ya a la hora de PISA va por otro sentido. Entonces los muchachos no es consecuente lo que aprenden con lo que tienen que demostrar en esta prueba. Gracias, Claudia, y gracias, Rafael. Estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, y de hecho les voy a comentar, yo creo que ustedes lo saben, que ahora los estudiantes que no aprueban la PAES en la prueba ordinaria, ahora son las instituciones los responsables de evaluarles de manera que estos lo puedan aprobar. O sea, ya ellos no van a una prueba extraordinaria. O no lo, perdón, sí, no lo hacen en una segunda ni en una tercera, sino que si lo reprueban, son las instituciones quienes se encargan de llevar a cabo las evaluaciones de tal manera que ellos puedan aprobar este examen.
Ese por un lado, y el otro, yo estoy de acuerdo con lo que usted comenta, Claudia, perdió el objetivo para el cual fue diseñado, y de hecho, le voy a comentar una experiencia, y quizás un poco corta, y luego nos vamos a pasar a los ejercicios, porque está la lectura en el material. Fíjese que en relación a esto, yo tuve la experiencia de trabajar con bachillerato, y a veces los estudiantes, yo no sé si ustedes habrán escuchado dentro de su, con los alumnos, en el caso de Asael, sus compañeros, que quizás obtuvieron muy buena, llegaron a un nivel de resultados, y eran quizás los estudiantes que iban más mal en la asignatura, o iban quizás con notas bajas, la iban pasando pero con notas bajas, y aquellos estudiantes que eran muy buenos en la asignatura obtienen resultados más bajos que estos. Yo lo vi en varios casos con diferentes estudiantes, pero el caso que me llamó mucho la atención, y porque yo los tuve, fue de dos estudiantes que en segundo año se someten a la PAES. Eran de los estudiantes que llegaban a estudiar, no entregaban tareas, si las estudiaban, copiaban, y los exámenes, imagínense los resultados desastrosos. Ellos, por la fecha en que se realiza la PAES, ellos se someten a la PAES, y al final ellos reprueban el año, porque no solamente llevaban malas calificaciones en matemáticas, sino que en otras asignaturas reprueban. Cuando se les dan los resultados, para sorpresa de todos, ellos llegan a unos resultados a nivel superior, y pasan con 8 matemáticas. Y entre esas notas andaban 8, 850, en ese rango. Y los estudiantes, bueno, y en ciencias y en otras asignaturas salieron muy bien, pero me llama mucho la atención en matemática por los resultados de estos dos. Y bueno, y reprueban el año. Pasan al siguiente año, se quedaron en la misma institución, siempre en el mismo patrón que llevaban el año pasado: malas calificaciones, no entregaban tareas, si las entregaban con dificultad, o sea, no, siempre el mismo patrón. Resulta que ellos se confiaron y dijeron, como pasamos, y de hecho ese año ellos se burlaron de los otros compañeros, porque los que iban bien en matemática obtuvieron una calificación más baja que ellos. Y ellos se jactan, llega el otro año y se jactan y dijeron, nosotros ya no vamos a hacer la PAES porque ya la hicimos el año pasado. Y resulta que no les valieron esa nota porque reprueban año. Se someten nuevamente a la PAES y los mismos resultados del año pasado. Salieron bien y ellos se jactan otra vez de que ellos salieron bien. Ahora la pregunta, ¿qué pasa con estos estudiantes que obtuvieron, iban mal, o sea, la apatía, la materia, de ninguna manera ellos salían bien? Pero ¿cómo es que estos estudiantes les ganan a aquellos que sí se esforzaron todo el año, llevaban buenas calificaciones? ¿Cómo es que salen bien? Entonces, parece, bueno, desde mi punto de vista puedo pensar que ellos tienen la capacidad para, porque no todos los ejercicios de la PAES son mecánicos. Hay unos que son de analizar, otros con unos procesos también, ¿verdad? Pero como también sumado a eso, puedo pensar que en estos dos estudiantes el factor de aleatoriedad en cuanto a las respuestas al azar tuvo quizás un poco que ver, pero para estos tipos de preguntas que eran de analizar, quizás ellos desarrollaron o tienen desarrollada esa habilidad del analizar, argumentar. Entonces, pasa con este ejemplo, quiero
manifestar que a veces con los buenos estudiantes que llevan buenas notas y también se han visto en los resultados que sacaron baja nota, y cómo es que estos en las instituciones llevaban buenas calificaciones, pero en la PAES obtienen resultados más bajos. Y es que, y algo que es cierto, que estas evaluaciones no reflejan realmente lo que los estudiantes saben. No lo reflejan en un por ciento, no damos garantía. Yo en lo personal creo yo que no se puede garantizar que los estudiantes que salen muy bien en estas asignaturas o obtienen notas más bajas de los resultados que han obtenido, reflejen realmente lo que saben, ¿verdad? Entonces, ese es un comentario, ¿verdad? Y un ejemplo que puedo poner de ejemplo, un caso que puedo poner de ejemplo, porque yo lo vi, ¿verdad? Eran estudiantes de la institución donde yo laboraba para ese tiempo. Bueno, siguen otras, quizás voy a terminar acá. Lo que evalúa en la competencia matemática es la capacidad que tienen los alumnos para analizar, razonar y comunicar ideas de manera eficaz al plantear, formular, resolver e interpretar las soluciones a un problema matemático en una variedad de situaciones. Bueno, y aquí estamos con los ejercicios. Bueno, los diferentes proyectos y evaluaciones, el proyecto Tuning, que es otro de los proyectos que están en el material, se los dejaría, ¿verdad? Para que refuercen la lectura o en la tutoría de repaso podemos abordar, ¿verdad? Esta parte. Bueno, y está la otra parte de la tutoría, que es la resolución de ejercicios. Les comentaba que es la unidad número 2 del libro de segundo año. Es en relación a la unidad número 2, que es la línea recta. El primer ejercicio, y quisiera que pudiéramos poder discutir un poco acerca de cómo abordar esos ejercicios, cómo darles, más que resolverlos por cuestión de tiempo, quizás comentar qué podemos hacer para resolver este ejercicio, porque al final les voy a presentar la tarea, ¿verdad? Que son 3 preguntas que ustedes van a responder y enviar. Bueno, el primer ejercicio es demuestra que los puntos A, B, C y D forman un trapecio rectángulo. ¿Cómo podríamos resolver este ejercicio? ¿Qué característica tiene un trapecio rectángulo? Que tiene un ángulo recto. Muy bien. Por lo tanto, tiene dos lados paralelos. Así es. Y el otro, ahí está, el otro lado, ¿verdad? Porque los horizontales, llamémoslo así, son paralelos y los otros dos no son paralelos. Correcto. Sí, tiene un par de lados paralelos, ¿verdad? Bueno, pero de hecho se llama trapecio rectángulo porque tiene un ángulo de 90 o 2. Ah, 2, el de arriba y el de abajo. 2. Bien. ¿Cómo podríamos demostrar que estos puntos forman un trapecio rectángulo? Sacando bueno, primero dibujándolo en el plano cartesiano, luego vería si, quiero ver, no sé, bueno, sacando las pendientes de los segmentos y al multiplicar las pendientes ver si da menos 1. Si da menos 1 son perpendiculares. Correcto. Asael, escuché. Sí, lo que dice Claudia, y verificar si las pendientes cumplen la propiedad en la parte donde se forma el ángulo de 90. La pendiente 1 por la pendiente 2 es igual a menos 1, y eso me va a garantizar que ahí hay una perpendicularidad. Correcto. Ahí es donde se aplica el concepto de pendiente, ¿verdad? O sea, en otras palabras es, dibujarlo. Tener ya en el dibujo determinar cuáles son
los puntos que voy a utilizar para determinar la pendiente de la recta, del cual estos 2 puntos es un segmento, son 2 puntos de esa línea recta. Y como ustedes comentaban, multiplicar, bueno, como hay una intersección, ¿verdad? Sería un segmento intersectado con, o sea, un segmento de recta intersectado con 2 segmentos de recta, en donde formarían, esperamos, el ángulo de 90, ¿verdad? O donde se sospecha que hay un ángulo de 90 en la intersección de esos 2 segmentos. Como estos son segmentos, como ustedes decían, son parte de líneas rectas, se determina la pendiente y se multiplica. Y si da -1 en este par de pendientes, porque ahí podemos hablar de la perpendicularidad de líneas rectas. Eso quiere decir que hay ángulo de 90 grados. Muy bien. ¿Hay preguntas respecto a esto? Creo que coincidimos, ¿verdad?, en el proceso de solución. Sí. Bueno, y respecto a con los puntos A, B, C y D, se forma un cuadrilátero. Demostrar que el cuadrilátero formado por los puntos medios de los lados de ABCD es un paralelogramo. Aquí quizás, bueno, primero hay que definir qué es paralelogramo. Tiene 2 pares de lados paralelos. Muy bien. Entonces, hay que dibujarlo, y cuando ya tengamos realizado el dibujito, vamos a comparar, a calcular cada una de las pendientes con los puntos que me dan. Y comparar que esas pares de lados tengan la misma pendiente. Y van a ser paralelos. Solo que pide, que dice del cuadrilátero formado por los puntos medios. Entonces, ahí en medio de lo que acaba de decir, esa sería encontrar los puntos medios de cada uno de los segmentos y volver a calcular la pendiente de esos nuevos segmentos con los nuevos puntos que se han encontrado. O sea que hay un paralelogramo inscrito en este cuadrilátero, que lo forman, los vértices son los puntos medios de estos lados. Así es. Entonces sería así, primero, como dijo Asa, dibujarlo, luego encontrar los puntos medios y luego encontrar las pendientes, pero ya con los puntos medios, para comparar paralelismo entre los segmentos, si son iguales las pendientes. Así es, si los lados que se encuentran, bueno, sería determinar las pendientes de los 4 lados, bueno, las pendientes con los pares de lados, con los puntos, perdón, que forman los lados, y luego comparar las pendientes de los lados que están enfrente, ¿verdad?, uno con el otro, para determinar si hay paralelismo entre ellas, o sea, o las rectas son paralelas. O sea, si usted observa que aquí el concepto a utilizar es la pendiente. Claro, la pendiente. Sí, aunque también están los conocimientos previos de punto medio en este, por ejemplo. Sí, pero digo ya para resolver, sí. El problema es... Para demostrar. Correcto. Sí, son paralelos. ¿Qué ocurre con las pendientes? Son iguales. Correcto, así es, son iguales. Muy bien. Veamos el siguiente. Un poco largo. La mediana en un triángulo es el segmento que inicia en un vértice y termina en el punto medio del lado opuesto a él. En un triángulo puede trazarse 3 medianas, una por cada vértice. Se forma un triángulo cuyas vértices son A, B y C. Realiza los siguientes. Encuentra las coordenadas del punto medio de cada lado. Encuentra las ecuaciones de las 3 medianas del triángulo y verifica que las medianas se intersectan en un punto.
Para el primero, encuentra las coordenadas del punto medio de cada lado. ¿Qué ocuparíamos para resolver este? Bueno, lo mismo casi que el anterior. Primero, primero ubicamos los vértices del plano cartesiano, luego encontramos el punto medio por medio de la formulita a cada vértice. Correcto. Y luego que ya tenemos eso, vamos a agarrar cada uno de los vértices y vamos a encontrar la ecuación de la línea recta o del punto pendiente o una de los puntos. En este caso sería porque vamos a tratar la de A menos 3,0, por ejemplo, con el punto medio del lado BC, o sea, con el opuesto. Correcto. Y así lo vamos a hacer con las tres puntos estos para encontrar las tres medianas. Una vez se tienen las ecuaciones de la línea de las rectas de las tres medianas, va a haber que igualarlas para encontrar el punto de intersección y verificar que todas cortan el mismo punto. O sea, por ejemplo, si tenemos la mediana 1, pues ver la mediana 2, luego la mediana 2 con la mediana 3 y luego la mediana 3 con la mediana 1. Creo que hay una fórmula que ya la da, pero creo que así debería de ser la forma de hacerlo. Y creo que hay una formulita, no sé dónde, que me la enseñaron hace poco los muchachos. Me dijeron, no, con esta sale de un solo y vaya, pues está bien. Pero sí creo yo que debería ser así. Mediana 1, mediana 2, mediana 2, mediana 3 y mediana 1 y mediana 3 para verificar que es el mismo. Bueno, porque si no se sabe qué método ocupar, Claudia, Ajá. está la sistema de ecuaciones, porque como tenemos tres ecuaciones, ¿verdad? Ajá. Sí. Y la resolución de los ecuación 1 con 2, 2, 3 y 4 nos estaría dando el mismo punto, ¿verdad? Sí, sí es. El mismo valor para X y para Y, que representaría el punto de intersección de las tres medianas. Ajá, así es. Así es, Asael. ¿Entendemos lo que haríamos en este ejercicio? Sí. Así es. Bueno, y fíjese que todo esto se va a hacer, ¿verdad? Dibujada y trazada, pero también está esos procesos matemáticos. En cuanto a encontrar las coordenadas del punto medio, la formulita, ¿verdad? Del punto medio para X, de la coordenada para X y para Y. Encontrar las ecuaciones, como lo sugiere aquí, como Claudia lo explica, tomar el vértice como un punto y el punto medio del lado opuesto a él como dos puntos para encontrar la pendiente y determinar la ecuación. Y es el mismo proceso para las demás medianas. Y luego lo que ya explicaba Claudia, ¿verdad? Aplicar un proceso para poder encontrar verificar si estas tres medianas se intersectan, porque aquí no está, no se asume, por eso se verifica que las medianas se intersectan en un punto. Bueno, veamos el siguiente. Claudia, ¿me ayuda por favor a leer? Dice, la altura en un triángulo es el segmento que inicia en un vértice y forma con el lado opuesto un ángulo recto. En un triángulo puede trazarse tres alturas, una por cada vértice. Se forma un triángulo cuyos vértices son A 4,1, B 2,1, C 1,6. Realiza lo siguiente. Encuentra las pendientes de la recta que pasan por los puntos A y B, B y C y A. Encuentra las ecuaciones de las tres alturas del triángulo ABC, por ejemplo, una de ellas pasa por A menos 4,1 y es perpendicular al lado de C. Verifica que las alturas se intersectan. Y lo hacen, ¿qué haríamos? Bueno, veamos cómo podemos resolver este ejercicio para cada uno de los literales. Bien, dice que vamos a encontrar primero las pendientes de las rectas que pasan por A, B, BC y CA. Muy bien. Entonces, después de haber construido el triángulo, vamos a tener que trazar esos puntos. Entonces, nada, calculamos la pendiente utilizando los puntos que nos dan anteriormente
inicialmente, la B, B, C y el C. Luego dice que las ecuaciones de las tres alturas, como ya conozco pendiente, puedo hacer uso de puntos pendientes y encontrar las ecuaciones de la recta. Y luego dice que hay que verificar que las alturas se intersectan en un punto, el que usted mencionaba, podemos hacer uso de este sistema de ecuaciones o hacer despeje de parejas de ecuaciones para determinar cuál es el punto de intersección. Muy bien, Asael. Gracias. Claudia, ¿qué dice usted? ¿Está de acuerdo con Asael? Totalmente. Bueno. Lo apoyo. Gracias. Fíjese que aquí en el número 2 lo importante es determinar que como la altura, el segmento de la altura con el lado aquí en corta, forma un ángulo de 90, ¿verdad? Nos ayudaría o nos va a ayudar la pendiente del segmento a quien corta la altura para utilizar el valor de la pendiente como el inverso, ¿verdad? De ese valor. Y tomar un punto para determinar la ecuación. Así es, ¿verdad, Sael? Sí, lo de la propiedad. Correcto. Así es porque son perpendiculares, ¿verdad? Si yo conozco la pendiente de una recta y yo sé que hay una que es perpendicular a ella, puedo conocer a partir de esta la pendiente de la otra, ¿verdad? Que no se conoce. Bien. Y de la misma manera como se explicábamos para el ejemplo anterior, se puede verificar si las alturas se intersectan en un punto. Muy bien. Veamos el número 5. Se forma un triángulo con los puntos A, B y C. Realice lo siguiente. Encuentra las coordenadas del punto medio de cada lado. Encuentra las ecuaciones de las mediatrices del triángulo. Por ejemplo, una de ellas pasa por el punto medio del lado AB y es perpendicular a este. Y verifica que las mediatrices se intersectan en un punto. Muy parecido a los anteriores, ¿verdad? Pero ahora trabajamos con mediatrices. ¿Cuál es la característica de las mediatrices? Que pasa por el punto medio y es perpendicular al lado. Correcto. Muy bien. Entonces, para eso tendríamos que calcular la pendiente del lado y encontramos la pendiente de la mediatriz. Entonces va a ser el M1 es igual a menos 1 M2. Y luego ya teniendo la pendiente, entonces teniendo el punto del punto medio, ya se puede sacar la ecuación. Y para el paso 3, a ver. Igual, otra vez, teniendo ya las tres ecuaciones, se hace el sistema de ecuaciones entre ellas para ver si coincide con el. Así es, muy bien, Claudia. Sí, quizás el número 3, en el literal, en el segundo ejercicio que vamos a resolver, en el 5, es tener en cuenta que vamos a ocupar el punto medio, que ya lo determinamos, y la pendiente, ¿verdad? De la mediatriz, porque necesitamos la ecuación de esa mediatriz, de la línea recta. Entonces, siempre tener pendiente, ¿verdad? Que como ya conocería la pendiente del segmento del triángulo, el inverso de esa pendiente es el valor de pendiente de la mediatriz. Y con ese punto medio determinamos la ecuación, como ya Claudia también me explicaba. Bueno, Asael, para el número 6, léalo por favor. 3 de los vértices de un paralelogramo ABCD son A, B y C. Encuentra las coordenadas del cuarto vértice, dice. Esta es un poquito más. Creo que aquí vamos a hacer uso de que si es paralelogramo, vamos a tener pares de lados paralelos y vamos a hacer uso entonces ahí de las pendientes. De aquel punto que no conocemos que va a ser el D, hay que verificarlo según el dibujo y entonces ver cuál es el punto donde se interceptan y ahí vamos a obtener el D. Muy bien, A gracias. partir de las ecuaciones que ya generamos. Así es. Claudia,
Bueno, yo diría que si tenemos a, bueno, déjeme ver cuál área, está menos 5,0, el otro está menos 2, menos 1 está abajo y el otro 5,2. Entonces, el que nos está faltando es D. Si fuera así de grande las dos, podría decir que queda en el cuarto cuadrante. Entonces, yo lo que haría es sacar la pendiente de A y B, y como yo sé el punto C va a pasar también por la línea que va a unir C y D, pondría como de incógnita XY. Entonces ya conozco la pendiente y conozco un punto, que es C de la ecuación de la recta. Entonces ya solo encontraría el otro que tiene que ser también, o sea, son dos ecuaciones para encontrar las dos incógnitas. Una de la paralela AC con BD y otra de la paralela de AB con CB. Como dice Asa, gráficamente podría ser bastante sencillo ver, como dice él, haciendo una intersección. Ya analíticamente sí creo yo que tendríamos que sacar las pendientes de cada uno de los segmentos y dejar como incógnita XY, que serían dos ecuaciones mediante AC, BD y AB, C. Muy bien, así es. O sea, los dos procesos son válidos, solamente que uno es práctico y el otro sería aplicando ya los procesos, ¿verdad? De verificación. Pero ambos están correctos y así es. De esta manera llegaríamos a determinar el valor de esa coordenada. Observen ustedes que en los ejercicios planteados, ¿qué concepto es el que se aplica en todos ellos? Además de aquellos conceptos que definen la característica de la figura. ¿Cuáles son los pendientes? Medio se habla mucho de la característica de las propiedades del paralelismo. Muy bien. ¿Y hasta él? Los que mencionaba Claudia, y creo que también la de punto pendiente, porque piden algunos que encontremos la ecuación. Así es. Fíjense que, como decía, tener en cuenta las características, ¿verdad?, de la figura, comprender las características, los elementos de la figura que se forman con estos puntos para comprender qué vamos a hacer. Dos, los conceptos propiamente ya de la unidad son, como ustedes lo mencionaban, pendiente, punto medio, los criterios de paralelismo y perpendicularidad en base al valor de las pendientes y las ecuaciones de la línea recta. Aquí hay otros también procesos que se aplican, pero esos son prácticamente los contenidos que se ven en este tipo de ejercicios. ¿Hay preguntas respecto a eso, jóvenes? No, todo bien. Bueno. Todo bien. Bueno, por cuestión de tiempo solo lo planteamos y la dinámica era esa, ¿verdad? Poder discutir cómo poder realizar estos ejercicios. Y aquí está la tarea. 3 de los problemas más importantes de la educación matemática son, y la tarea va en relación a esto. 1, a los fines. Van a responder qué enseñar, por qué y para qué. ¿Qué se quiere conseguir? La número 2 es en relación a los medios. ¿Cómo lograr los fines propuestos? Y número 3, y la evaluación, cómo averiguar si se han alcanzado los fines propuestos y en qué grado, empleando los medios previstos y qué consecuencias se deducen de los resultados obtenidos para mejorar los planteamientos y desarrollo futuros. Esa sería la tarea. ¿Desean que les comparta la presentación al grupo? ¿O le tomaron captura de pantalla? Yo acabo de tomarle captura, pero no cae mal la presentación. Bueno,
Entonces, se lo voy a compartir, ¿verdad? Estar pendiente de la entrega de las actividades que tenemos pendientes. Claudia, el parcial está para, Ya le digo, 11 de julio. ¿a qué hora, Claudia? Ahí dice que a la 1, pero hay que esperar. A la 1. Porque puede pasar cualquier cosa. Bueno. Así como estamos, que nos la están cambiando de día a día. Ah, sí, mire que, bueno, lo que pasa es que las autoridades se han estado reuniendo y de ahí que considerando las situaciones, ¿verdad? Sí. Pero está con, sí, tendencias del 11, derechos humanos el 12, geometría no euclídea el 5, ética el 4, así que sí, por el momento así está. Bueno, entonces estar pendiente de la entrega de las actividades. Podemos programar tutoría de repaso para este viernes o el siguiente. Yo creo que entre más cercano esté del parcial, creo que Entonces, si quiere lo dejamos cerca del parcial. Sí, porque para serles sincero tenemos entregas de algunas cositas casi toda la última semana. Última semana de junio. Ajá, pero como que por ahí puede ir. Para dejarlo muy, como está para el 11, ¿verdad? El 11, ajá. El 3 de julio lo podemos dejar. Pues no, porque el 4 tenemos parcial nosotros. Entonces, dígame, ¿sabe una fecha tentativa? Yo creo que tendría que ser la semana de 8-10 de julio, previo al parcial. Del 8 al 10, ¿verdad? ¿Qué día? ¿Verdad? Para no dejarlo viernes, muy cerca. Déjeme ver. Ya estamos en julio. 8 es miércoles. 8 es miércoles. ¿Podría ser miércoles? Sí, a mí me parece bien miércoles. Bueno. Creo que no hay nada porque ya vamos a haber terminado las otras materias. Ya solo nos quedaría tendencia en derechos humanos, que no nos han dicho que va a haber de repaso, así que preferiría que fuera el 8 la suya para que ya. ¿Y la hora? Casa. No sé qué a las 8. Sí, por menos. Porque la gente se tira, yo ahí quizás solo esperar que no vaya a estar lloviendo ni nada en esa semana, porque cuando llueve yo sé que hay más interferencia por las noches. Sí. Entonces, sí. Pero tenemos jueves, ¿verdad? En caso que no pudiera ser miércoles. Sí. Está bien que sea por la noche. Vaya, entonces dejamos para el 8 de julio, ¿verdad? 8 de julio, y ya me imagino que para ese entonces ya vamos a tener bien claros los temas, ya vamos a haber repasado con casa los temas, y ya solo va a ser repaso ya para el parcial. Vaya, bueno, igual yo voy a escribir al grupo y si le pueden comentar a César. Sí. Para ver si es posible que él pueda estar. Sí, lo más seguro. Lo jaloneamos el pelo. Esta es la última tutoría. Sí, esta es la última tutoría. O sea que la del 8, porque la unidad 7, ahí se va viendo que también hay unidad 7, la podríamos ver un poco ahí. Bueno, depende de lo que venga, ¿verdad? En el examen. Sí, entonces podemos abordar. La unidad 7 es como ejemplo ya, ¿verdad? Porque ya solo describe lo de los currículos de otros países. Ajá. ¿Cómo me dijo, Isabel? Perdón. Que la unidad 7 como que ya no hay mucho contenido de desarrollar, de conocimiento, sino que como ejemplo ya. Ejemplos. Valorar y comparar ahí. Sí, quizás sí podemos, no sé qué les gustaría que tratáramos en la tutoría de repaso, porque prácticamente vendría la unidad 4, 5 y 6, si no me equivoco, en el examen. O 7, creo, si es que lo considera la licenciada. Pues, si me permite la sugerencia, quizás Sí. para hacerla bonita, es que saquemos una especie de cuestionario somos 3, uno por unidad, y la podemos presentar. Y podemos presentarla en la tutoría de repaso, así nos obligamos un poco
momento a estar preparados para la tutoría. Me parece perfecto, no sé qué dice Azael. Sí, Vale, entonces me parece muy buena la dinámica, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son los... Ajá, sí, es muy bien. Entonces, quedamos así, ¿verdad? Calendarizada la tutoría de repaso para esa fecha y a esa hora. de acuerdo. Bueno. Okay. Muchas gracias por todo. De verdad que han sido tutorías dinámicas y a pesar de que solo con Gaza nos hemos conectado, creo que se aprende mucho más haciendo poquitos. Sí, me parece un buen grupo, excelente grupo también, muy Gracias. comprometido, bien, como le digo, hubo conexión de ambas partes, ¿verdad? Sí. Creo, considero. Y gracias también por haber mostrado esa disposición, ese respeto. A uno como tutor también lo animan para uno ir mejorando cada día cuando los estudiantes reflejan ese compromiso. Sí, muchas gracias. Sí, de verdad ha sido una materia que yo no tenía ni idea de qué iba a tratar, pero que se le fue viendo mucha importancia y sobre todo aplicación para las otras materias. Así es. Muchas gracias. Sí, nos ha servido para otra materia. Qué bueno. Y creo que les falta un ciclo, ¿verdad? Para egresar. Si Dios permite. Hombre, Dios te lo sea así. Gracias, ahí está. Bueno, pero igual, fue un gusto conocerles. Creo que yo a Claudia la había visto de lejos porque ha tenido participaciones, ¿verdad? En actividades que se han realizado en el auditorium. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, y quédase o no, cuando uno conoce a las personas de lejos, tiene una concepción y expectativas, y creo yo que no estaba equivocada con usted, Claudia, y de Azael, pues como no, la primera vez que la verdad lo vi y hemos compartido en este ciclo, pero igual, un concepto, ¿verdad? Muy bueno, excelente de ustedes como estudiantes y personas. Deseo que terminen con éxito su proceso hasta que lleguen a graduarse y puedan recibir, ¿verdad? En ese título el fruto de todo este esfuerzo, ¿verdad? Y no solamente en un título, sino ese ánimo y esa disposición para poder hacer la diferencia en nuestra educación nacional en el área de la matemática. Gracias, Kiko. Esperemos que el otro ciclo tal vez se nos une en alguna materia por ahí. Ah, si Dios permite. Bueno, entonces, igual a ustedes, gracias por todo y dejamos la tutoría entonces hasta acá, deseándoles un feliz fin de semana y bendiciones. Okay, gracias. Gracias. Adiós, Asa. Adiós, provecho. Gracias.